además del celo de Dios de no compartir su gloria con nadie. Esto nos indica que Dios es el que juzga a aquellos que desean hacerle daño a uno de sus hijos. Herodes sufrió una terrible enfermedad, fue comido por gusanos. Esto muestra el sufrimiento mismo en su propia vida por haber dado muerte a Jacob y encarcelar a Pedro. Así que podemos darnos cuenta que Dios, ¿verdad?, siempre tiene su forma de castigar a aquellos que tratan de destruir la obra de Dios. Y eso lo hemos visto a través de toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Así que Dios es el que hace el juicio sobre los enemigos sobre sus enemigos. ¿Okay? Porque aunque ellos dicen que son enemigos nuestros, de la iglesia, en este caso, del pueblo de Israel, ellos son enemigos de Dios, según las Escrituras, porque la ira y la venganza es de Dios. ¿Verdad? Dios es el que juzga a aquellas personas. Puede hacerlo de dos formas, ¿verdad? Con la muerte, en el caso de Herodes, o sea que él directamente intervino, y otra forma es en que ellos nunca le conozcan. O sea, puede en este caso, aunque no lo conocía, pero con la muerte en un momento, forma milagrosa, sobrenatural, que él no la esperaba ni nadie la esperaba. O puede ser que muera de cualquier otro tipo de enfermedad o otra forma, pero sin nunca conocer a Dios. O sea, Dios le da largo, lo deja seguir en sus maldades y en sus pecados, y este día que nunca le conocerán. Y otros, como en el caso de Herodes, que murió, como en ¿qué otro caso en la Biblia también? Hay personas que pecaron y murieron. En el Éxodo, cuando iban, que le negaron, le trataron de hacer mal a Moisés, y él cogió a los, creo que 3.000 o algo así, y los 250, la rebelión famosa de Coré. ¿Verdad? Que se abrió el piso, se abrió la tierra, se los tragó y se cerró al momento. También tenemos en el tiempo de la conquista, Josué, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cuando estaba ahí en la conquista, que ellos fracasaron en la batalla, primero tomaron Jericó muy exitosamente, después fueron para la batalla de Ai, la ciudad se llama Ai, y vemos que no pudieron, era gente menos que ellos, menos fortificada estaba la ciudad. Sin embargo acá, ¿verdad?, uno de los miembros del ejército tomó unos lingotes de oro más el manto manto babilonio. Y sin embargo, por culpa de él, perdieron la batalla. ¿Y qué hizo Dios? Búsquenlo. Y él fue buscando así tribu por tribu, hasta que lo consiguió. Y murió él, su esposa, sus hijos, su ganado, todo. Fueron apedreados, ¿verdad? Murieron. Y en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, ¿verdad? En el momento que pecaron, ¿verdad?, que fueron, hablaron con Pedro. Primero fue Ananías, en este caso fue por mentir, el otro fue por violar un mandamiento, en el caso de acá, que le había dicho que no tomaran nada del botín. Y vemos que entonces, y bueno, en el caso que dice Irma, que se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Y vemos entonces a Ananías y Zafira mentieron, y vemos que él muere primero, después viene la esposa, le preguntan lo mismo, y ella dice lo mismo que la esposa, porque ya ellos sabían la verdad, porque ya se había descubierto, y muere también instantáneamente. O sea, no hay una segunda oportunidad para la vida de esta gente. ¿Ok? Como en el caso también del ladrón de la cruz. Hubo uno que no se arrepintió. No se arrepintió porque él no podía arrepentirse, primeramente. Y segundo, porque no era un elegido. Y él también muere allí en la cruz sin una segunda oportunidad.
¿ya? Ahí se definió el destino de ellos. Y eso es la enseñanza, más bien no tanto en cuanto a la salvación, porque la enseñanza de ese evento que narra el Evangelio de la cruz no es hablarnos sobre la salvación, sino que la cruz define el destino eterno del ser humano. Y lo define Dios. Es la enseñanza. En Jeremías también hay uno que profetiza en contra de lo que estaba diciendo Jeremías. Gracias. Y le dice, en un año vas a morir. Y así mismo. Okay. O sea, vemos muchos ejemplos dentro de la Biblia que Dios está detrás de la muerte o la forma en que estas personas salen del escenario de la vida, pero es Dios. Y eso es lo que nos enseña Lucas. Lucas nos recuerda a la iglesia que está siendo perseguida, que está sufriendo. Todavía la iglesia no había llegado más allá del primer siglo. Y dice, no se preocupen, que así hombres como Herodes se nos van a seguir levantando. Pero Dios ya tiene su destino para ellos. Y en el momento que Dios determine, Él nos va a quitar a esa gente de en medio del camino. Él sabe cuando hace las cosas. Él es el Dios de la historia. Aunque hay dolor, ¿verdad? Pero no el dolor porque Él lo va provocando. El dolor ya existe por la caída. O sea, Él no ha introducido el dolor. Dios usa el dolor como un medio para continuar sus planes hacia adelante. Así que Dios nunca es injusto. Siempre es justo. Ok, vamos a hacer una preguntita de este capítulo 12 que ya terminamos. Para entrar, no hace falta Jaime por acá. Si alguien nos puede llamar para que esté aquí en el PowerPoint, vamos a entrar en el capítulo 13. En el capítulo 13, que comenzamos a hablar sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, en conclusión del capítulo 12, dice: nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. No importa cuánto suframos, el Señor siempre recompensará nuestras vidas. A pesar de que Jacob murió y Pedro sufrió la cárcel, muchas personas seguían compartiendo la palabra de Dios y eran tocadas por el poder del Dios soberano. Ningún imperio, filosofía o poder económico puede luchar contra Dios sin ser destruido. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Amén. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas del capítulo 12. Y Tata, la primerita, dice: ¿de quién era hermano Jacob? ¿De Marcos, de Lucas o de Juan? Blanca dice: ¿cuándo fue que murió Jacob? ¿En la Pascua, antes de la Pascua, después de la Pascua? Antes de la Pascua. Antes de la Pascua. Irma dice: ¿qué se celebra en la Pascua? Victoria de los romanos, liberación de Israel de Egipto. Liberación de Israel de Egipto. Alicia dice la otra pregunta: ¿qué debemos hacer en las circunstancias difíciles? Pelear con su esposo o esposa, lamentarnos, practicar la fe. Practicar la fe. Practicar la fe. 5. La aparición del ángel, él muestra la respuesta de Dios a valentía, oración y sabiduría. Oración. Dieguito dice: Dios muestra su fidelidad cuando muere Herodes, liberta a Pedro. Liberta a Pedro. Xiomara dice: ¿por qué Herodes muere? Por invadir a Israel, por ser traidor a su patria, por no darle la gloria a Dios. Por no darle la gloria a Dios. Luis Andoña dice: cada uno de los cristianos tiene un ángel de la guardia. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Tama dice la 9: la gente dice que no debemos sacrificarnos por Dios, porque todo es en vano. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Y la última, Blanca, dice: ¿cómo recompensó Dios la muerte de Jacob y el encarcelamiento de Pedro? Muchos seguían compartiendo el evangelio. Todos fueron prosperados económicamente. Muchos seguían compartiendo el evangelio. Muchos seguían compartiendo el
evangelio. Amén. Ok, entonces ahí concluimos con el capítulo 12. Entonces voy ahora a darles las hojas del capítulo 13. Bien. Ahí se me puede poner el primer slide, Jaime. Entonces vamos al capítulo 13. Este se acabó ya. Hechos 13. Ok. Vamos a ver ahí le hice un bosquejo de cómo vamos a repartir el capítulo 13. ¿Todos lo ven ahí? La primera parte, versículo 13, capítulo 13, del 1 al 3, la comisión de Pedro y Bernabé. La segunda parte va desde el versículo 4 hasta el 12, allá en Chipre. Ahí vemos entonces la visita a la sinagoga de los judíos y también vemos para Jesús. Y vemos después la segunda parte de Antioquía de Pisidia. Hacen una invitación, presentan una historia del Antiguo Testamento, la venida de Jesús, la muerte y la resurrección, las buenas nuevas de Jesús, se renueva la invitación, resultados y oposición. Amén. Entonces vamos a ver la primera parte, cuando comisionan a Pablo y a Bernabé. Comisión de Pablo y Bernabé. Así que vamos a leer un momentico en el libro de los Hechos. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que les he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron. Amén. Entonces vemos aquí cómo se comisiona a Pablo y a Bernabé. Acá en la introducción que ustedes tienen ahí, dice que Lucas continúa en su relato acerca de la iglesia de Antioquía y la presenta como un importante centro de fe cristiana. Así que Antioquía se convirtió en un centro de donde se compartía la fe. Así que era una iglesia evangelizadora, misionera, y era una ciudad muy importante. ¿Se acuerdan que dije de la ciudad esa? Era la segunda Roma. Era tan importante como... Era como una réplica. Como una réplica de Roma. Ajá, una pequeña Roma ahí en Asia Menor. Bueno, después de Asia Menor. Ahí en la curvita estaba Antioquía. Así que era una ciudad muy importante, ¿verdad? Era una réplica, podríamos decir, de alguna ciudad que hubiera aquí en Estados Unidos, no sé cuál será, de Nueva York o algo así.
creo que no hay nada, ninguna ciudad que sea parecida a Nueva York. Pero es como si alguien hiciera una réplica con sus edificios, su cultura, el desarrollo económico, etcétera, 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 etcétera. Y vemos entonces que este centro era muy importante y se convirtió, ¿verdad?, en un centro donde se entrenaban personas para que salieran a compartir la fe. Es una iglesia misionera. ¿Amén? Así que él continúa el relato ahí en la iglesia de Antioquía, que lo hace en el capítulo 11, del 19 hasta el 30. Y uno de los primeros ministerios de la iglesia fue enviar una ayuda a los cristianos de Jerusalén que estaban sufriendo hambre. Así que también era una iglesia que tenía una buena diaconía. O sea, ayudaba económicamente a otras iglesias. Cabe duda que Dios fue el que provocó todo esto, ¿verdad? Pero se lo puso también en el corazón de la gente de allí de Antioquía. Porque ya nosotros sabemos muchas cosas de la Biblia, el asunto está en que nosotros la hagamos, ¿no? ¿Así? Dios no va a hacer lo que ya nos dice que en su palabra, que nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con el Señor, con su palabra, en poner en práctica y llevar a cabo la obra misionera. ¿Okay? Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia misionera y una iglesia que comparte con otras iglesias que están en necesidad, como en este caso la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué escogieron la iglesia de Jerusalén? Yo me imagino que porque era la iglesia donde empezó la persecución, y me imagino que era una de las iglesias más pobres. Ok, entonces habían otras iglesias, pequeñitas comunidades, pero escogieron la de Jerusalén porque es donde estaba más fuerte la persecución. Quiere decir que la necesidad allí era bien grande. Así que no escogieron a cualquier iglesia, ¿verdad? Eso es sabiduría. No es que usted tiene que ahora enviarle dinero a todas las iglesias. Usted tiene que ver si esa iglesia está pasando necesidades por causa de la persecución. Porque hay que escoger entre una y la otra, ¿no? Hay veces que hay iglesias que pasan necesidades por problemas de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, yo sé que queremos que nos ayuden, pero a veces no nos merecemos que nos ayuden. Porque si el problema es nuestro, porque no estamos dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, entonces no merecemos que nos ayude, sino que hay que ser obedientes a la palabra. En el caso de ellos, no están siendo ayudados porque ellos dejaron de dar sus diezmos ni nada, eran judíos, y ellos, para ellos era algo normal, eso no era cuestionable, ni pensaban en esas cosas, ¿no? Lo poquito que tenían, ellos lo compartían. ¿Se acuerda de Hechos 2 y Hechos 5? O sea, lo que ellos, poquito que tenían, ellos compartían con las necesidades de otras personas. Eso lo tenían muy claro. Una de las cosas que ellos más practicaban era la hospitalidad, aunque en otras cosas le fallaron a Dios. Pero en eso sí ellos eran bien dadivosos y Dios proveía, aún en medio de sus necesidades bien críticas que ninguno de nosotros hoy en día tenemos, ninguno. Podemos compararnos con la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Que usted tenga el mortgage muy alto o que tenga miles de deuda, no se puede comparar con la necesidad económica o financiera que tenían estos hermanos. Porque nosotros con mala administración, lo de ellos era porque aunque quisieran administrarlo bien, lo botaban de los empleos y les cerraban sus negocios y no podían vivir como vivía cualquier ciudadano, no tenían ningún derecho a la vida. Y eran perseguidos por causa solamente del nombre de Cristo. Ok, entonces vemos que una de las características de esta iglesia era evangelizadora, misionera, o sea, entrenaba personas, era una iglesia que guardaba la diaconía, o sea, ayudaba a otras iglesias con necesidades, para que también siguieran haciendo la obra y el testimonio de Cristo se siguiera extendiendo. Así que luego la iglesia se enfoca en la labor misionera al mundo gentil, comenzando por Chipre y Asia Menor y siguiendo con Macedonia y Grecia. Así que la iglesia entonces se enfoca en la misión. Ahora, ¿por qué se habrá enfocado en la misión?
Porque a ellos les gustaba estar saliendo afuera, viajar por ahí. Porque habían entendido el mensaje de la gran comisión. que era lo que estaba. La persecución. Aparte de que había otros judíos llevando mensajes falsos, o sea, un evangelio diferente. Eran obedientes a lo que Jesús le había mandado hacer. Pero ellos todavía eran judíos. Y vamos a verlo después ahí mismo. Judíos que estaban todavía luchando con ser cristianos, ¿verdad? Estaban pasando de aquí para acá. Tenían sus luchas todavía, ¿te acuerdan? Pedro en el capítulo 10. Y ahora también lo vamos a ver aquí en el 13 todavía. Porque ellos habrán escogieron o decidieron ser una iglesia misionera. ¿Qué nos diría a nosotros si esta iglesia decidiera ser una iglesia misionera? ¿Qué estaría pasando en medio de nosotros? No somos una iglesia misionera, primero, ¿no? Deberíamos ser una iglesia misionera, pero no somos por naturaleza. No estamos alcanzando a ese mundo gentil que se nos envió a alcanzar. Ok. ¿Quién es el personaje más importante de la Biblia? Cristo. Jesucristo. ¿El más importante? El Espíritu Santo le dijo a ellos. ¿Pero él es el más importante? Como Padre Dios. ¿Él es el más importante? Sí. No, él no es el más importante. Él es el único. Cuando hay más, hay que compararlo. ¿Verdad? Es verdad. Hay que escuchar. Eso para cada día te lo digo. Él no es el más importante. El único. El único. Porque si hay más, hay que compararlo con otro. ¿Quién es el pastor más importante? Ahí sí, hay que compararlo con otro. Pero ¿cuál es el único pastor? Cristo. Ok. Entonces, no porque uno debe adiestrar el oído, sino que lo más importante es Cristo. ¿Verdad? Él no es el más importante. El único. Ok, entonces si Él es el único personaje de la Biblia, ¿por qué entonces la iglesia de Antioquía decidió ser una iglesia misionera? Obedeciéndole Ya. al único. Porque Dios es un Dios misionero. Entonces, si el Espíritu Santo está en la plenitud en esa iglesia, la iglesia se convierte en una iglesia misionera como el que está dirigiendo la iglesia. ¿Entiende ya? Entonces Dios nunca ha dejado de ser. Nos va a decir, Dios es amor. Es bondadoso. Todo lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Es misericordioso. Dios es perdonador. Dios es justo. ¿Qué más es Dios? Dios nos prospera. Dios es fiel. Y por ahí para allá. Pero Dios es todo eso porque Él es un Dios misionero. Si no, Dios no hiciera nada de eso. Eso es parte de su misión. Mostrar todos estos atributos de Dios. Pero si decimos, bueno, yo he sido perdonado por Dios, yo he sido prosperado por Dios, Dios ha mostrado su misericordia. Dios también es un Dios, bueno, tú también es de la gracia, ¿no? Él es misionero porque es el Dios de la gracia, ¿verdad? Pero si yo digo todo esto, pero no hago misión, es una contradicción. ¿Qué ustedes creen? Por eso se nos llama la comisión, porque Él es el de la misión.
haciendo misión con alguien. Estoy haciendo la misión con alguien o de alguien. Y la misión que estoy haciendo es la misión de Dios con Dios. Ok, entonces esto es importante y nos ayuda a nosotros a evaluar nuestras vidas. Pero nosotros no nos... porque esto sí requiere un sacrificio. Fíjate que esto es dar y esto es recibir. ¿Y en qué nos gusta a nosotros? Recibir. Por eso dice Jesús, más bienaventurado es. Yo pensé que él decía recibir. ¿El que dice el pasaje? Dar. Porque es más difícil dar. Porque el dar hay que sacrificar, hay que soltar, hay que entregar de nosotros. El recibir, estoy para recibir. Todo el mundo le gusta recibir. Pero todo el mundo le fascina esta parte de Dios. Todo el mundo, incluyéndome yo. Pero ser misionero o hacer misión hay que dar. Habla de sacrificio. Por eso dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de dádiva. Dios que se sacrifica para dar. ¿Y por qué se sacrificará Dios para dar? Buena respuesta. Porque no nos merecemos. Ok, entonces esta iglesia había entendido desde el Antiguo Testamento, esto no es Nuevo Testamento. Esto no es Nuevo Testamento. El Dios siempre ha sido un Dios misionero. Desde que comienza la Biblia, es un Dios que hace una misión, que lleva a cabo una misión. Por tanto, la iglesia de Antioquía, que el Espíritu Santo se había manifestado en ellos también, como también en Pentecostés, comenzaba a mostrar que la presencia de Dios estaba en ellos. Fíjense que no era por gritar ni por tener un edificio grande, bonito, o tener gente en muy buenos autos, o trabajos prósperos, o sin problemas financieros. Sin embargo, esta iglesia, aunque Dios le dio todo eso, ¿verdad? Porque la iglesia había entendido que Dios es un Dios de la misión. Y para hacer misión hace falta dinero, no hace así. A Pablo tuvieron que ayudarlo muchas veces. Tuvieron que ayudar a la iglesia de Antioquía. Vivía en una ciudad que podemos decir que es una ciudad muy de diversión, de arte, de teatros, era una diversión de lujo. O sea, que tenían los cristianos donde gastar el dinero. No podemos decir tampoco, bueno, ellos guardaban mucho dinero, claro, porque vivían en el campo, no había cine, no había ningún lugar donde no había billar, no había playa, no había nada donde podían ellos gastar un dinero, claro, y guardaban el dinero y podían entregarlo a las misiones. En una ciudad de mucha tentación, así como Roma, que había para gastar el dinero en cualquier bobería. Sin embargo, estos cristianos, que dentro de ellos había gente rica, ¿sabían ustedes eso? Había gente rica dentro de ellos que se habían convertido al cristianismo, y ellos que estaban canalizando su dinero ahora en la misión. ¿Ve? Cuando Cristo está ahí, como cambia todo. Ya mi dinero no es mi dinero, ahora es el dinero de Dios, y lo lucro en la misión de Dios. Así que esta iglesia se convirtió, podemos decir, como un centro que, como así en los comerciales que hacen de los aviones, que salen rayitas para todos lados, aparte del mundo. ¿Ya? En este caso comenzaron a salir misiones a diferentes partes, y ahí se entrenaban a la gente. Ok, ya tenemos más o menos un panorama de la iglesia y por qué la iglesia hacía misión. Porque Dios es un Dios misionero, que Dios es un Dios de la calle, que es un Dios que anda en los barrios, es un Dios que anda en el guero, es un Dios que anda en los bancos, es un Dios que anda ahí donde recogen la basura, es un Dios que está en las oficinas, es un Dios que está en todos lados haciendo misión. Y Él hace misión con nosotros. Así que nosotros tenemos que ser misioneros en la misión que Dios nos ha dado, en el lugar que nos ha colocado. Porque el Dios que vive en nosotros es un Dios misionero. Usted no puede olvidar. Ahora se está rescatando otra vez en este siglo
lo que hace muchos años, a la iglesia, ¿no? La están rescatando otra vez, haciendo otra vez hablando sobre la iglesia misionera, o hacer misión, o la teología misionera. Estamos otra vez en esta época tratando de llevar a la iglesia a hacer misión porque perdió. La iglesia de hoy no es una iglesia misionera, es una iglesia para adentro. No es así, es para adentro. Yo vengo aquí para recibir, para que usted me llene, etc. Pero para yo dar todo lo que aprendí, no. Yo vengo para recibir y para que me dure la semana hasta el próximo domingo. O sea, de domingo a domingo, de domingo a domingo. Mientras tanto no voy dando nada esta semana, siempre voy recibiendo para mí, para yo mantenerme en mi fe. Está bien para los que buscan, pero ya para los encontrados ya tenemos que cambiar. Así que en los primeros 3 versículos de este capítulo 13, del 1 hasta el 3, Lucas continúa su relato acerca de la iglesia de Antioquía y la presenta como un importante centro de fe cristiana. Dice, luego ganó prominencia cuando envió misioneros al mundo gentil, comenzando con Chipre y Asia Menor y siguiendo con Macedonia y Grecia. Lucas la menciona 14 veces, mientras que Pablo solo la hace una vez en Gálatas 2:11. A medida que la iglesia va creciendo, Lucas va llamando la atención a Antioquía y no a Jerusalén como centro de la actividad. Muy interesante, ¿verdad? Entonces se descentraliza la autoridad de Jerusalén y se comienza a ver ahora en la iglesia de Antioquía. Y no es porque una sea mejor que la otra, ¿verdad? Es que una estaba más centrada internamente y la otra estaba más centrada externamente. Es la diferencia entre una iglesia y la otra iglesia. Jerusalén tenía muchos problemas, ¿cierto? Pero se centró en sus problemas. ¿Antioquía tenía problemas? Claro. No tenían esa fuerza de persecución física, pero sí tenían una fuerza de persecución emocional, económica. Era una ciudad muy materialista, así que la persecución es en otra forma, en otra manera. Pero a pesar de la persecución que tenía la iglesia de Antioquía, se enfocaron en la misión de Dios. Hay que seguir evangelizando el mundo gentil. Mientras que los de Jerusalén tenemos que ver cómo seguimos sobreviviendo en medio de los judíos, en medio de nuestra cultura. Tenemos que ver cómo nosotros sobrevivimos y después que sobrevivir, si logramos sobrevivir, veremos qué es lo que hacemos por afuera. Pero esta iglesia de Antioquía tenía persecución, no tan intensa en cuanto a la muerte y el encarcelamiento, pero sí en cuanto a la cultura, persiguiendo a los cristianos para que gastaran su dinero en la diversión y en el placer platónico, ¿verdad? De consumir todo en ellos mismos y olvidarse de los demás. Así que la persecución había de todas maneras. Ok, pregunta que tengamos aquí, nos quedan 5 minutitos. Comienza entonces Lucas a hablarnos de los líderes que habían aquí en esta ciudad, algunos de los líderes. Ok, ahora esto no quiere decir que la iglesia, aunque se había vuelto misionera, y no tanto la de Jerusalén, no vieron ellos tampoco con desprecio la ciudad de Jerusalén, ni al liderazgo de Jerusalén. Simplemente que ellos entendieron la misión de Dios y aquellos no habían entendido la misión de Dios. Pero no son mejores unos que los otros, ni ellos despreciaron a la iglesia de Jerusalén porque todavía se habían quedado en el pasado. Eso es lo importante resaltarlo, ¿no? Porque no se ve en el libro ninguna disputa entre las dos ciudades, o
las dos iglesias. Cada una, ¿verdad?, asumió el compromiso según las circunstancias que iban viviendo. Pero Dios se preocupó también por Jerusalén, como también se preocupó por Antioquía, para que ellos salieran totalmente de la ciudad de Jerusalén y siguieran expandiendo el evangelio a todos sus contornos. ¿Ok? Tenemos que aclarar ese punto. Vamos a ver ahora los líderes de esta iglesia. Vamos a ir al libro de los Hechos otra vez, estamos en el capítulo 13. Dice que uno de ellos era profeta y maestro, Bernabé. Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. O sea, mencionan primero a quién, a Bernabé. Mencionan primero a Bernabé. Y por último mencionan a Saulo, o a Pablo. Estos eran los líderes. Fíjense que dice que eran profetas y maestros. Ahora, ¿eran profetas como los de ahora? O sea, que eran personas que nos damos cuenta que realizaban dos funciones. O sea, vemos que realizaban dos funciones, dos labores en este caso. Y dice que profeta, ¿qué sería? Ajá, pero ¿cómo sería en el tiempo bíblico cuando se dice, bueno, fulano es profeta? Ok. Era un mensajero. portavoz, ¿ya? Que traía un mensaje de otra persona, traía la voz de otra persona, era como el eco de otra persona. O sea que ellos lo que eran personas que traían el mensaje que habían escuchado de los apóstoles. Y maestro, ahí sí, ¿verdad?, que enseñaba. Enseñar, van. Ok, entonces era a la misma vez Bernabé y todo el grupo eran personas que eran portavoz, personas que hablaban en el nombre de Dios, que traían un mensaje de Dios que era recibido también de los apóstoles y ellos lo enseñaban. Quiere decir entonces que ellos les enseñaban a cómo aplicar el mensaje. Porque si no tenía ninguna función. Te puede enseñar un mensaje, pero si no logra aplicarlo a la vida de la gente, o que la gente pueda aplicárselo a su vida, pues entonces quedaríamos en nada. Ok, aquí vamos a quedarnos porque no nos vamos a prolongar por el tiempo, nos quedan solamente 2 minutos. No sé si leyeron el pasaje que tocaba, el capítulo 13. Si no lo han hecho, comprométanse con el Señor, leerlo, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y así conocemos un poco más de nuestro Dios, que es un Dios misionero, y así podemos imitarlo en esta área de nuestra vida. Pregunta que tengamos.